Buenos días, amiguitos y amiguitas del sexto grado. Hoy en el área de comunicación vamos a trabajar la actividad Leemos textos literarios, representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Semana 35, día 2. ¿Qué necesitaremos? Cuaderno, hoja de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones, texto, tradiciones peruanas, selección. Disponible en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestra meta será hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del Bicentenario. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Señalar datos básicos de dos poemas, título, autor y quiénes los recitó. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y quién los quieren transmitir los autores de algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionadas con la peruanidad y justificar su elección. Explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Vamos a empezar. La literatura es una de las artes más bellas y una forma más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico, por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar, transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación te presentamos una línea de tiempo sobre tres célebres escritores de la literatura peruana. Aquí tenemos una línea de tiempo donde nos dicen podemos observar que hay 3 siglos, 1800, 1900 y 2000. Sabemos que aquí nos dicen años. Independencia del Perú, que fue en 1821. Quiere decir, de 1800, todo es 1800 hasta 1900. Así que, ¿qué pasó? En 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú, y fallece 2 años antes del centenario de la independencia. Centenario de la independencia del Perú que ocurrió en 1921. 1871 nace el poeta José Santos Chocano, 58 años después de la independencia del Perú, fallece 13 años después del centenario de la independencia. ¿Y qué pasó? Un suceso que ya pasa en 1900. En 1942 nace el poeta Marcos Martos. 121 años después de la independencia del Perú, continuaba publicando poesía. Reflexionemos a partir de esta línea de tiempo. ¿Pudiste darte cuenta de que tan próximos están los escritores de la fecha de la independencia? Claro que sí, ya que el nacimiento de estos escritores, Ricardo Palma, 1833, José Santos Chocano, 1875 y Marcos Martos, 1942. ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? Hubo mucha influencia, ya que relacionan su literatura con los acontecimientos sociales que ellos vivieron en su época y a su contexto. ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Tuvo influencia también, ya que se hablaba mucho sobre el mestizaje y su prejuicio racial en la colonia. Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que traten sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante y sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. Prepárate para leer. Los poetas que
podrás leer se encuentran en formato de audio, en un formato de audio, y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web que te brindamos, explora el contenido total de la página. Lee el nombre del poeta, del autor del poeta y las personas que recitan el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno hoja de reuso. Quiere decir que tú vas a leer el nombre, vas a buscar en esa página el nombre del poema. ¿Qué nombre cómo se llama el poema y el autor del poema? ¿Quién escribió el poema? Y de la persona quien recita el poema. Y luego vas a identificar dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y en uno de los casos el video. Luego decide qué poema leerás primero. A leer, para vivir esta hermosa experiencia de la lectura te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces en las siguientes referencias. Aquí tienes un enlace, vas a ingresar con ese enlace para que tú puedas observar, puedas escuchar el poema. Y que es texto, audio, video, vas a ingresar con este enlace. Ahora, cuando reproduzcas los audios, cierra los ojos y presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escucharás. Disfrútalos. Si deseas volver a leerlos, los poemas, hazlo. También puedes releer los versos que te agraden más. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? Vuelve a escuchar los audios o observar el video para disfrutar de la sonoridad y del ritmo de los poemas o identificar las emociones que producen en ti. Después de leer los poemas, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos biográficos. Sigamos comprendiendo. ¿Has leído 2 poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú? ¿Estos sentimientos son distintos? No son distintos porque ambos muestran un sentimiento igual por el Perú. La manera como ven al país es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque la ven de distinta manera, porque uno habla sobre la colonia y el otro sobre la identidad con el Perú. ¿Crees que en los poemas se refleje cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Sí, porque cada uno a su manera expresa el amor por su patria. Ahora vas a leer atentamente el texto blasón y el Perú. Lo vas a leer atentamente, concentradamente. Luego de haber leído, tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve el siguiente. Se refiere tomando en cuenta esto lo que has leído. Eso vas a resolver lo siguiente en tu cuaderno, hojas de reuso. 1. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? A ver, ¿qué poema te gustó más? Te voy a dar un ejemplo. El poema que más me gustó es el Perú. ¿Por qué? Porque habla de nuestra tierra donde nacimos. ¿Por qué el otro poema te gustó menos? Me gustó menos porque se refiere a América en sí, un lugar más amplio. ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? Pero rescataría el fervor con que reconoce que somos una mezcla de sangre española e incaica. Recuerden que les estoy dando un ejemplo para responder estas preguntas. 2. Escribe los 2 poemas y compáralos en función de estas preguntas. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tratan del mismo tema? ¿Por qué? A ver, ¿tienen la misma cantidad de versos? El poema Blasón tiene 14 versos y el poema El Perú tiene 9 versos. Y si nos damos cuenta que no tienen los mismos versos, la misma cantidad de versos. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Nos damos cuenta contando los versos. ¿Tratan del mismo tema? Sí, tratan del mismo tema porque se refieren al sentimiento de la tierra donde naciste y cómo hay que tener una identidad al lugar de donde provienes. Ahora vas a hacer tú lo mismo, vas a responder las preguntas del 3, del 4, igualmente del 5 y del 6. Ahora, como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre el sentido, sobre nuestro país y en cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando a partir de ello y valorarás las trascendencias de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Recuerda, una lectora o un lector que le gusta leer poesía en soportes audiovisuales
es curioso y profundamente crítico. Además de interpretar, comprender el mensaje de los poemas, se detiene a identificar otros recursos para informarse, analizar y disfrutar el arte. Ten en cuenta que has leído poemas de dos poetas peruanos que representan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Vas a ingresar al texto anexo Tradiciones Peruanas, que se encuentra en la sección Recursos de la plataforma en la plataforma Aprende en Casa. Ahora te doy unas recomendaciones para leer. Antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra y el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos biográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes pero corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en el trama y en los diálogos podrás reconocer una dosis de la picardía en las formas de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno una hoja de reuso los datos principales de la obra, nombre del libro, del autor, de la editorial y de la tradición seleccionada. Después vas a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más de eso? La atención. Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas que en aquella época? Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, que es el autor. Disfruta la lectura. A continuación vas a evaluar tus aprendizajes sobre la base de los siguientes criterios. Vas a evaluar, es momento de evaluar tus criterios. Vas a colocar un aspa o un visto bueno según si cumpliste con los criterios o no. Recuerda que leíste los poemas para hacer un listado de expresiones o versos de tu preferencia relacionados con la peruanidad y utilizarlos en el panel del Bicentenario que elaborarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Anímate a leer obras de otras autoras o otros autores de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional como José María Arguedas, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeiro, Clorinda Mato de Turne, César Vallejo, etc. Pide a un adulto que te ayude en la búsqueda de los libros físicos o virtuales. Ahora, con tu familia, reúne a todos tus familiares y léeles uno de los textos que descubriste hoy. Luego dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto. Coménteles tus ideas sobre el Bicentenario y la importancia de la literatura. Reflexiona, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Vas a reflexionar con las preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema? ¿Qué más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo fácil y qué se te hizo difícil al leer los poemas? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Escribe las respuestas en tu cuaderno hoja de reuso. Recuerda, organiza las anotaciones en tu portafolio, pues te servirán para las siguientes actividades. Muy bien, amiguitos y amiguitas del sexto grado, muchas gracias por su atención.